Okay, let's go. Las citas son referenciales a palabras o ideas de otros autores que utilizan para respaldar nuestros puntos de vista. Pueden ser textuales o paráfrasis, y su presencia es fundamental en cualquier producción académica o profesional. Existen diversos tipos de citas, cada una con su propio propósito y forma de utilizarse, desde citas directas e indirectas hasta citas de autoridad y citas cortas, cada una aportando un valor único a la argumentación. Permíteme enfatizar la variedad de citas, ya sean directas o indirectas, de autoridad o citas cortas. Cada una desempeña un papel crucial en la construcción de un argumento sólido y respaldado. Pero, ¿por qué son tan esenciales las citas en la escritura académica y profesional? Pues simple y sencillo, las citas son fundamentales para dar crédito a las ideas de otros, evitando el plagio y respaldando nuestros propios argumentos. Además, ayudan a enriquecer el contenido y la construcción de la creatividad en nuestro trabajo. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo concreto. Una cita textual famosa sería: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Mientras que una paráfrasis podría ser expresada como: según Mandela, la educación tiene un impacto significativo en la sociedad. Es importante destacar que las citas pueden provenir de diversas fuentes, como libros, artículos, entrevistas, conferencias, videos, entre otros. Esta diversidad en las fuentes enriquece nuestra argumentación y demuestra una investigación exhausta. En resumen, las citas son más que simples referencias, son la base que sustenta nuestras ideas y argumentos. Al comprender los tipos de citas, su importancia y ejemplos concretos, estamos equipados para producir un trabajo académico profesional más robusto y respetuoso. Normas DAPA. Elementos indispensables de una cita. Una cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. La American Psychological Association, que significa APA, señala que una cita debe incluir autor o autores, año de la publicación y de la página de la cual se extrajo la idea. Los elementos de una cita son el autor, el año y el número de página, en la cual el sistema que se utiliza se basa principalmente en dos elementos, permitiendo identificar y dar entrada a la lista de referencias. Cuando se toma el autor, esto representa el primer elemento de la cita, donde solo se tomará en cuenta el primer apellido del autor o autores. Segundo, el año, el segundo elemento de la cita, donde se expresa el año de manera numérica. Y tercero, el número de página. Dicho elemento se usa preferentemente en citas textuales, donde se colocará P o seguido de la N de página. En la siguiente diapositiva tenemos dos ejemplos de tipos de cita. Como podemos observar, en la primera es una cita corta que informa la información del autor, información de fecha, información de título y información de la fuente. Y en la segunda cita tenemos lo que son las frases textuales entre comillas, apellido, año, página, punto, datos al final de la frase citada y la cita, entre otros. A continuación, citas largas. Citas largas o textuales. Las citas de 40 palabras o más, de 40 se escriben, aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva, el mismo tipo y tamaño de fuente y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca un punto. Citas largas o textuales. Comienza una cita de este tipo en una nueva línea. Se coloca sangría en el párrafo de media pulgada, 1.27 centímetros, desde el margen izquierdo. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, se coloca sangría en la primera línea de cada párrafo, de medida pulgada adicional 1.27 centímetros. Cita textual o larga. Cita narrativa. Menciona al autor al inicio de la cita. Apellidos, año, con sangría, punto antes del paréntesis y el número de páginas. Nota: cuando la cita literal tiene una sola página, se pone la letra P. Cuando tiene más de una página, se pone PP, en comillas, y el rango de páginas. Cita textual o larga. Cita parentética. Los datos de la cita se pone al final, punto antes del paréntesis, apellido, año de publicación y número de páginas, todo va unido al final de la cita. Recuerda, utilizamos las normas APA para dar crédito a las ideas ajenas que usamos en un trabajo. Cita corta. Una cita corta es un fragmento que contiene menos de 40 palabras. Se demarcan solamente con comillas y sin crear un párrafo aparte. No es necesario ningún formato adicional. Recordemos que su formato cumple con los siguientes elementos: autor, año y número de página. No es necesario insertar puntos suspensivos al principio o al final, a menos que la fuente original incluya. Su formato cumple con una función importante, ya que indica a los lectores que aquello que está señalado entre comillas son palabras que pertenecen a un autor externo.
Las citas cortas se pueden representar de dos maneras, las cuales son cita corta narrativa y cita corta parentética. En la siguiente diapositiva podemos observar dos ejemplos. El primero representa la cita corta narrativa y el segundo la cita corta parentética. Definamos cita corta narrativa. Una cita narrativa es lo mismo que decir cita basada en el autor, es decir, esta cita hace énfasis en el autor. Esta cita está dividida en dos partes. La primera se añade el autor y el año, y la segunda parte se añade el número de página. Explicaré un ejemplo para que quede más claro. En la siguiente diapositiva podemos observar dos párrafos que contienen la cita corta narrativa. El primer párrafo es correcto, ya que, como mencioné, la cita corta narrativa tiene dos partes. La primera, el autor y el año, y la segunda, el número de página. Por ello es correcta la primera. Y la segunda es incorrecta, porque, además de no contener el año, el punto está al principio del número de página, lo cual debería estar al final. Bien, espero te haya quedado claro lo que es una cita corta narrativa. Ahora hablemos lo que es una cita corta entre paréntesis. Una cita corta parentética es lo mismo que decir una cita basada en el texto. Adicional a esto, es necesario saber que la información de una cita parentética siempre va a ir al final. De igual manera, explicaré un ejemplo para que quede más claro. Del mismo modo, en esta diapositiva encontramos dos párrafos, uno correcto y uno correcto. En esta ocasión es correcto ya que cumple con el formato de autor, año y número de página y punto al final. Y en este caso el primero es incorrecto ya que menciona el nombre del autor y el punto está al inicio. Y debemos recordar que el punto siempre se escribe después de finalizar la cita. Citas narrativas. Son citas en las cuales se incluyen al autor como parte de la redacción, es decir, se integra el nombre del autor en la oración que se está escribiendo. En este tipo de citas se agrega el apellido del autor y luego debe ubicarse el año entre paréntesis. Y después de la información citada, se añade el dato del número de páginas entre paréntesis. Aquí tenemos un ejemplo, donde dice, con relación al hipertexto, diría Mesa, 2019. Mesa es el apellido del autor, 2019 es el año entre paréntesis. Y al final de la cita podemos ver que está el número de páginas. Este número de páginas le sirve al lector para saber dónde está ubicado exactamente la cita. Las citas con paréntesis se refieren al formato en el que se incluyen referencias o información adicional dentro de paréntesis, dentro de un texto o documento. Esto es comúnmente utilizado en trabajos académicos o en citas bibliográficas para indicar detalles como el nombre del autor, el año de la publicación, etc. Las citas con paréntesis generalmente se colocan al final de la oración o del fragmento de texto al que hace referencia. La información relevante, como el nombre del autor y el año de la publicación, se incluye dentro de los paréntesis. Autor y año. En muchas citas con paréntesis se incluye el apellido del autor y el año de publicación del trabajo citado. Esto proporciona a los lectores información sobre la fuente y su temporalidad. Página específica. En trabajos académicos, especialmente en el estilo APA, puede ser necesario incluir el número de página específico después del año, si se está citando en fragmento particular de un texto. Formato de citación. El formato de citación puede variar según el estilo preferido, APA, MLA, Chicago, etc. Cada estilo tiene sus reglas específicas sobre cómo presentar la información dentro de los paréntesis. Referencias bibliográficas. Las citas con paréntesis suelen estar vinculadas a una lista de referencias bibliográficas al final del documento, donde se proporciona información detallada sobre cada fuente citada. Conclusiones. El formato APA es una herramienta de apoyo el cual nos servirá para redactar mejor y de manera simple nuestros documentos. Al utilizar el manual hacemos que nuestros lectores se adapten con lo que leen y que ellos mismos puedan recuperar información a partir de lo que leen. Son un resumen en forma de frase que resalte el resultado del estudio de nuestro trabajo. Son de gran ayuda a la hora de adentrarnos en una investigación, ya que nos permite identificar fácilmente en el marco teórico. Debe ser breve y claro sobre el contenido de tu artículo.
Las normas APA son de gran importancia al momento de realizar una tesis, un trabajo de investigación para la redacción en la cual es utilizada.